Bueno, ya hicimos nuestra simulación de ese circuito con un diodo LED con el simulador Tinkercad. Vamos a hacerlo con el simulador Cocodrilo. Entonces vamos a hacer lo mismo, listo. Entonces inicialmente debemos tener una batería. ¿De cuánto lo hicimos? De 9 voltios, de 5 voltios. Listo. Ahora debemos tener un diodo LED. Entonces diodo LED. Este nos da la opción según la dirección que queramos que vaya. Entonces lo queremos dejar con polarización directa, entonces coloquemos aquí nuestro diodo LED. Vamos a hacer los dos circuitos, el serie y el paralelo. Hagamos primero el paralelo. Listo. Sigamos. Después de eso vamos a colocar resistores. De resistores lo mismo. Lo queremos vertical. Entonces, perdón, este no me sirve, me sirve esto. Entonces, resistores en forma vertical, listo. Y otro resistor en forma vertical. Listo. ¿Qué valores de los resistores? De 500 ohmios, cambiamos a ohmios, y del otro resistor también de 500 ohmios. Listo. Ahora sí unamos esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Unimos. Entonces ya sabemos que como es en paralelo, entonces si quitamos cualquiera de los resistores va a seguir funcionando. Si quitamos este cablecito de acá, ¿qué va a pasar? Como quitamos el cablecito, pues sigue funcionando. Pero fijémonos en la intensidad de luminosidad. Entonces vamos a colocar otra vez nuestro cablecito. Entonces póngale atención a la luminosidad. Entonces aquí en este momento vemos que está iluminando más, ¿cierto? Que cuando nosotros quitamos un resistor o cortamos el circuito. Entonces fíjense que aquí está iluminando al total. Entonces quitemos otra vez el cable y miren lo que pasó, ilumina menos. Entonces se preguntarán, pero ¿por qué ilumina menos si hay dos resistores? O sea, ¿por qué eso? Entonces vámonos a, miremos aquí este archivito de Word. Entonces, ¿qué pasa cuando las resistencias son en paralelo? Nosotros ya en otro videito utilizamos esta fórmula, que es para cuando nosotros utilizamos más de una resistencia. La resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y puntos suspensivos. Pero cuando nosotros solo tenemos dos resistencias, como en nuestro caso, entonces podemos utilizar también esta fórmula de resistencia equivalente, que es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Reemplazando, tenemos que 500 ohmios por 500 ohmios me da 250.000 sobre 500 más 500 da 1000, o sea 250.000 dividido en 1000 me da 250 ohmios. Entonces fijémonos en esto, ¿cierto? Aquí me da 250 la resistencia equivalente en paralelo. Vámonos para nuestro circuito. Entonces, eso es lo que pasa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos conectado en paralelo dos resistencias, fíjense que cada resistencia es de 500. ¿Y cuánto me dio el equivalente en paralelo? Me dio 250, o sea, me dio la mitad de lo que realmente tienen las dos resistencias. No me dio, fue una cuarta parte, ¿cierto? Se supone que en serie, ¿cuánto sería? Ahorita hacemos el circuito en serie, porque en serie nos van a dar, la suma de las dos me van a dar 1000 ohmios, pero aquí la suma o la equivalencia en resistencia, ¿cierto?
de 2 en paralelo me va a dar una cuarta parte. En este caso me dio una cuarta parte porque la suma de las dos da 1000 y me está dando 250 el equivalente. Eso es lo que me dice aquí mi fórmula, 250 ohmios. Entonces, precisamente por eso la luminosidad. Entonces, si la tenemos en paralelo es como si tuviera una resistencia, ¿cierto? Una resistencia de 250 ohmios. O sea que va a ayudarle menos al diodo. Entonces, por eso se ilumina más. Pero si tenemos en serie, pues ahorita hacemos el diagramita. Bueno, hagamos el diagrama. Entonces dejemos esto unido y vemos que hay total luminosidad. Cojamos este circuito, control C. Vamos a hacer el mismo circuito pero en serie, ¿listo? Entonces cortemos, ahí, control Z. Entonces, cuando se abre la boquita del cocodrilo, quitamos eso. Ahora quitemos este también y miramos qué pasa con esas resistencias. Listo. Aquí por defecto está una resistencia de ¿cuánto? De 10 kilo ohmios. ¿Qué pasa cuando tiene una resistencia de 10 kilo ohmios y una resistencia de 500? Entonces sería 10.500 ohmios. Por eso es que no enciende, porque toda la energía se va a concentrar en las resistencias. Entonces ahora sí cambiémosla a nuestro ejemplo, que es de 500 ohmios. Listo. Entonces miren lo que pasa acá. Tenemos ya nuestros circuitos con 5 voltios cada uno. O sea, este es el paralelo y este es el serie. Ambos son circuitos que están alimentados con 5 voltios. Y aquí, ¿qué encontramos? Tenemos uno en serie. ¿Qué pasa con los circuitos en serie? Acuérdense que cuando vimos los circuitos en serie, la resistencia total es la suma de cada una de sus resistencias. R1 más R2 más R3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vámonos al circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que como tenemos dos resistencias de 500, pues la suma de las dos resistencias me va a dar, ¿cuánto? 1000 ohmios. Entonces, por eso es la luminosidad. Si se fijan acá, la luminosidad es muy bajita, porque se está quedando esa energía en las resistencias. Y aquí, ¿por qué es alta? Porque la equivalencia de estas resistencias, ¿cierto?, es prácticamente una cuarta parte de la suma de las dos, ¿cierto?, según nuestras fórmulas. Entonces, en resistencia serie, ¿cuánto me da? 500 ohmios. Copiemos este aquí. Más 500 ohmios es igual a 1000 ohmios. A 1000 ohmios. Control V. Listo. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí, en el circuito serie, la resistencia es de 1000 y en el paralelo es de 250. Por ende, entonces la luminosidad, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso en cuenta para nuestra elaboración de circuitos, ya que según como nosotros coloquemos nuestras resistencias, ya sea como circuito serie o como circuito paralelo, pues van a funcionar nuestros dispositivos. Bueno, entonces en estos dos circuitos tuvimos una polarización directa. ¿Qué quiere decir? Que el diodo va de ánodo a cátodo, ¿cierto? Va en el sentido que fluye la corriente. Eso quiere decir que este diodo está funcionando como un conductor. Pues hagamos un circuito en el cual hagamos la polarización inversa. Ya lo hicimos en el otro
en el otro simulador, entonces hagámoslo en este, hagámoslo con este. Entonces, como es en polarización inversa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí el cocodrilo y quitamos el diodo. Colocamos el cocodrilo, nos vamos aquí a donde están los diodos, ¿cierto? Y entonces, como lo necesitamos de cátodo a ánodo, entonces utilizamos este. Y entonces, ¿qué creen ustedes que puede pasar? A ver, adivinemos. Pues lo que puede pasar es que no va a encender. Y vemos que realmente no enciende. Entonces, este es de polarización inversa, este de polarización directa y polarización directa. ¿Listo? Bueno, de esa manera pues hicimos explicaciones de cómo trabajar los circuitos con diodos LED en ambas polarizaciones, tanto directa como inversa, y utilizando también utilizados en circuito serie, que es este, y en circuito paralelo. Muchas gracias.